puedan verlo al parcial, así lo comentamos un poquito y después lo tengo que deshabilitar. Va a quedar el puntaje, ¿no es cierto? Disculpe, profesor, recién entró. ¿Qué estaba contando recién? Está habilitado para que puedan ver el parcial. Ah, ok, ok. Gracias. Buenos días, Ujú. profe. Buenos días. No, no se ven las respuestas correctas, solo ve si ustedes han acertado o no. Bien. Sí, estuvo muy Sí, bueno. sí. Es para ir relacionando un poco los temas, sí, con ventanas desplegables. Es muy importante que ustedes puedan relacionar y que no estudien en compartimentos estancos, es decir, todo lo que ustedes aprendieron para el primer parcial no se debe quedar ahí, ¿sí? Tienen que poder relacionarlo con todo lo que vimos para el segundo parcial, que fue proceso, hilos, ¿no es cierto? Y todo lo que es administración de memoria. Y después, bueno, empezar a relacionar con los temas que vienen, que no son muchos, es entrada, salida, y nos concentramos en el disco, ¿no es cierto? Que es el periférico más importante. Y después hablamos un poquito de seguridad y de sistemas distribuidos al último. Y les decía, cuando llegue el examen final, que es oral, tienen que poder relacionar los temas, ¿sí? No son, cada unidad no es un compartimento estanco. Entonces, hay que empezar a relacionar, buscar ejemplos de los temas, hay muchos, y bueno, investigar desde ese punto de vista. Profe, disculpe, tengo una pregunta que me dio que puntúa 0,17 y son solamente dos opciones. ¿Por qué me descontó tanto? O sea, decía que eran solamente dos opciones y me está descontando. Incluso si me lo descontara y tuviera uno bien, me debería ser 50. Si son solamente dos opciones, vale 0,5 cada una. Claro, pero a mí me ¿Sí? da que me puntuó 0,17 nada más. O sea que una por la seleccioné más o menos bien. Ni, porque tenía que Eh, si es una bien y una mal, tendría que puntuarte 0.
Profe, ¿cuál es el tema de hoy entonces? Disculpen, ¿alguien estaba preguntando algo? Sí, yo, profe, estaba curioso de cuál era el tema nuevo de hoy. Ah, bien. Bueno, no, yo estaba esperando que ustedes analicen. Si no hay preguntas, empezamos. Feliz día, primero que nada, profe. Ah, muchas gracias. Es cierto, feliz día. Muchas Claro, gracias. feliz día. profe. Muchas gracias, chicos. Tenemos varios días. Tenemos los días del ingeniero, después tenemos el día de la UTN, el día del maestro, ahora del profesor. Así Bueno, ya que le aproveche todo, profe. festejamos bastante. Bien. Bueno, antes de empezar, pongan presente en el chat, así ya me queda registrado. El tema que empezamos a ver es la unidad número 5, administración Profe, de entrada-salida. ¿las notas ya están subidas del parcial? Sí, ya están en la autogestión. Ah, buenísimo, gracias. Recuerden que no es directo, el puntaje que les da Moodle es como un porcentaje, y ustedes después tienen que ver la tabla de conversión que tienen en la modalidad. ¿Sí? No es directo. Y se aprueba con el 55%. Ese es el 4. Levantó la mano Eric, que quiere preguntar. No sé si fue por error. Bien. Bueno. Empezamos entonces. Está dividida en dos partes, la presentación de este tema, y vamos a empezar a hablar de cómo se comunican los dispositivos de entrada-salida con la porción central. ¿Quiénes están en la porción central? El microprocesador, principalmente, y la memoria principal. Se comunican a través de las interrupciones. Ustedes vieron este tema en ACO, en Arquitectura de Computadores. Y vamos a ver un poquito los tipos de dispositivos que podemos manejar o administrar desde el punto de vista del sistema operativo y cómo ha ido evolucionando la comunicación, ¿sí? Con los dispositivos y el tratamiento de las interrupciones, que es parte de la comunicación, con los dispositivos periféricos. ¿Bien? Bien. Estos son los temas que vamos a ver. No creo que alcancemos a ver todo hoy, no hay problema. Estamos con bastante tiempo y holgado, así que lo vamos a ir viendo tranquilos. Con respecto a las interrupciones, que es el primer tema que tenemos que tratar, ¿alguien me puede dar una definición o idea intuitiva de lo que es una interrupción? Pueden levantar la mano y me dicen. Es una señal. Además le envío una señal que interrumpe, bueno, en este caso al procesador para que haga otra cosa. Es una señal, ven, que interrumpe el microprocesador. Perfecto. Nahuel, que levantó la mano. Sí, o sea, sería una señal que interrumpe el microprocesador, pero más que nada cuando necesita leer algo de entrada-salida, tipo necesita que el usuario ingrese datos, llegue esos datos y después retome. O sea, la interrupción sería como cuando espera a que llegue esa entrada. Bien. Recuerden que hay distintos tipos de interrupciones y
Y se interrumpe, se llama interrupción porque justamente el microprocesador deja Profe. de hacer algo. A ver, Romina Puede ser levantó la mano. también porque se necesita que otro proceso actúe primero para que continúe la ejecución, que se interrumpa por eso también. ¿Otro proceso de qué tipo? Tipo que son que un proceso necesita que termine otro o que se ejecute otro que es breve para que se continúe el proceso. No sé si me estoy explicando bien. Realmente no lo entendí. No sé si vos estás haciendo referencia a un proceso que tenga mayor prioridad o estás hablando de procesos que hacen tratamiento de la entrada-salida. Con las de entrada y salida. Bueno, pero primero tiene que sucederse la señal, ¿no es cierto? Como decían tus compañeros. Y esa señal provoca una interrupción y provoca que se ejecuten, también como decías vos, Romina, la ejecución de rutinas de tratamiento de interrupciones. Bien, hay un módulo que es un chip que puede estar o no integrado al microprocesador, que es el que va a recibir todas las señales de los dispositivos periféricos y de acuerdo al tipo de señal, a la prioridad que tenga, ¿sí? Va a permitir que esa señal interrumpa el microprocesador o no, ¿sí? De acuerdo a lo que el micro también esté ejecutando. ¿Bien? Concepto, señal. Aquí lo que habían dicho que era una señal, está muy bien, recibida por el procesador, ¿sí? ¿Qué indica esta señal? Indica que debe interrumpir la ejecución actual y ejecutar el módulo o el código que hace el tratamiento de la interrupción, ¿sí? Porque no necesariamente es una interrupción de entrada-salida, ¿sí? Los distintos periféricos se comunican con la porción central a través de interrupciones, ¿de acuerdo? Entonces puede ser una señal que viene de memoria para indicar que está lista para recibir una operación de lectura y escritura, por ejemplo. Pero nosotros nos vamos a concentrar en esas señales que vienen de los dispositivos periféricos, ¿de acuerdo? Y que van a generar una interrupción de la ejecución actual de lo que se esté procesando. Fíjense el concepto de interrupción. Bien, suspensión temporal de la ejecución de un proceso para pasar a ejecutar una subrutina de manejo de interrupciones. Bien, esa suspensión temporal, hay distintas formas de trabajarla. Bien, lo que se hace ahora es que en lo que es el ciclo de la instrucción, no sé si se acuerdan ustedes de ACO, que en el ciclo de instrucción tenemos un ciclo de búsqueda de instrucción y un ciclo de ejecución de instrucción. Eso es lo que es la tarea que realiza el CPU o microprocesador. Busca una instrucción y luego la ejecuta. Pero se ha agregado una nueva etapa dentro de este ciclo, que es tiempo de búsqueda, tiempo de ejecución y tiempo de interrupción. Entonces, lo que hace es chequear si hay interrupciones o señales que deba atender. Si es así, lo que hace es suspender el proceso que está ejecutándose y ejecutar la subrutina de manejo de interrupciones. ¿Qué va a hacer esta subrutina? Identificar de qué periférico se trata y qué operación tiene que realizar. Bien, estas señales son las generadas por los dispositivos de entrada-salida, por los periféricos. Bien, en esa nos vamos a concentrar nosotros. ¿Por qué existen estas señales? Y bueno, es el mecanismo de comunicación de bajo nivel, ¿sí? ¿Por qué de bajo nivel? Y porque son señales que viajan por el bus de control y que permiten que los distintos dispositivos periféricos se comuniquen con el procesador, con la porción central, con la memoria o que se comuniquen entre sí.
¿sí? A través del bus. Existe otro chip que es el controlador del bus que va a permitir que en un momento dado se comuniquen dos periféricos. ¿Sí? Como por ejemplo, dos dispositivos, como por ejemplo, vuelvo, el disco y la memoria RAM. ¿Sí? Bueno, y en este gráfico podemos ver que este mecanismo de señales permiten que todos los dispositivos se comuniquen con la porción central, como les decía. Bien. Otro tema que vamos a ver es que estas interrupciones tienen un número asignado que las identifica para poder identificar cuál es el periférico o dispositivo que se quiere comunicar y qué tipo de tarea tendrá que realizarse, ¿sí? IRQ, ¿sí? Es una línea única asignada a un dispositivo para poder comunicarse con el procesador. Esa línea única, como les decía recién, corresponde al bus de control. Les he dejado aquí, en esta pequeña tabla, cómo están asignadas generalmente esas líneas, ¿sí? De interrupciones. Fíjense que la 0 está asignada al cronómetro del sistema y no se puede cambiar esa asignación. Con 1 son los puertos series, para la línea de interrupción 3 y 4, la 5 para la tarjeta de sonido. Esto se puede reconfigurar, lo pueden hacer desde Windows o desde la BIOS. Bien, de esta manera, con estas líneas, ¿sí? Se comunican los periféricos con el CPU. Sí, levanten la mano, a ver, Abril. Era una curiosidad nada más. Quería saber qué tipo, por ejemplo, en este momento, en cada instante se está haciendo una interrupción de tarjeta de sonido, por ejemplo, para escuchar el Zoom. No entiendo la pregunta. Que si en cada instante se está haciendo una interrupción para que nosotros podamos obtener el sonido de la computadora. Cada vez que la controladora transmite, ¿sí? Genera una señal que está lista para transmitir. No es que a cada rato, sino cuando transmite y transmite un bloque de datos, ¿no es cierto? No sé si me hago Claro. entender. Sí, No sí, va a sí. transmitir byte por byte, sino más bien bloque de datos. ¿Quién más levantó la mano? Ujú. Ahora lo hace automáticamente a través de Plug and Play, que se llama. Ustedes cuando enchufan un dispositivo nuevo, lo reconoce el sistema de bajo nivel, ¿no es cierto?, sobre todo las rutinas de entrada-salida, y depende del tipo de dispositivo que se trate, le asigna una línea para que pueda comunicarse. Esa línea corresponde al bus de control, ¿sí? Es una línea que le asigna al dispositivo y está numerado. Aparte de estar numerado, tienen distintas prioridades. ¿De acuerdo? Por defecto. Pero como les digo, a veces hay conflictos entre los dispositivos periféricos porque tienen asignada la misma línea IRQ para que se puedan comunicar con el microprocesador. Entonces ahí, muy raro que suceda, tienen ustedes que reconfigurar y asignarle otra línea que esté desocupada, por ejemplo. Fíjense, el IRQ14 corresponde al disco y de primario, el que ustedes tengan instalado primero. La 13, si tienen aparte en su placa madre un coprocesador o unidad de punto flotante. La 15 se instala en otro disco, un ID secundario que se va a comunicar por todo esto a través de la controladora, ¿no es cierto? Todo esto lo recibe una controladora o manejador de interrupciones, que es otro chip que puede o no estar integrado al microprocesador, y es el que va a administrar todas estas señales. Hay muchas más. Estas son
mínimamente las principales y las que podríamos nosotros reconocer. Como les decía, esta asignación se hace ya en forma automática. No obstante, está bueno que nosotros podamos saber que esto existe. Y por si hay algún conflicto, poder reconfigurar. ¿Cuál es la función de la interrupción que hemos estado hablando? Lo que pasa es que, aparte de que es una forma de comunicarse con la porción central, como los dispositivos periféricos son más lentos, es posible desligar, vamos a decir así, al microprocesador de tener que estar encargándose de la entrada-salida y que lo hagan otros dispositivos, otros módulos, ¿sí? Y de esa manera liberar al procesador para que siga ejecutando procesos de usuarios del sistema y no de entrada-salida. Por eso les dice aquí que estas interrupciones mejoran la eficiencia del procesamiento, permite que el procesador ejecute otras instrucciones que correspondan al mismo proceso o a otros procesos y dejar que la entrada-salida la realice otro módulo. Estas señales IRQ llegan a un controlador de interrupciones, que es otro dispositivo, hardware, que es la que la gestiona. Y permite, de acuerdo al tipo de interrupción, al tipo de dispositivo que se quiere comunicar o la prioridad que tengan, si va a ser atendida o tiene que esperar. Bien, estos son los tipos de interrupciones que yo creo que ya lo han visto. Interrupciones programadas, generadas cuando se ejecuta una instrucción, ¿sí? O las interrupciones de reloj, que se ejecutan cada cierto tiempo, y en cada interrupción de reloj se planifica el sistema operativo. Y después están las interrupciones de entrada-salida, que son generadas por los controladores de dispositivo para hacer la petición de alguna operación de entrada-salida. Bien. Cuando hablamos de que las interrupciones liberan al microprocesador y permiten la eficiencia de este, podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, si se debe ejecutar en una entrada-salida, simplemente mostrar un dato por pantalla. O mostrar el contenido de un archivo, ¿sí? El proceso puede quedar en ejecución haciendo otros cálculos u otras búsquedas, y otra rutina, otro módulo, se encarga de la entrada-salida, la comunicación con la terminal, por ejemplo. Levantó la mano Matías, no sé qué quiere preguntar. Sí, profe. Una consulta. Ahí, cuando habla de los tipos de interrupciones, la 1, digamos, sería generada desde adentro del micro y la 2 y la 3 desde afuera del micro. La primera está generada desde el mismo programa que en ejecución. Claro, por eso es que está, digamos, por eso dije dentro del micro, digamos. Claro, sí. Por eso se llama programada, ¿sí? El mismo programa que se ejecuta genera una instrucción de entrada-salida y provoca una interrupción, como puede ser mostrar un dato, por ejemplo, ¿sí? O mostrar un archivo. Después está el reloj, que es el que son interrupciones que necesita el microprocesador para que pueda planificarse el sistema operativo, ya sea para que se ejecuten módulos de manejo de interrupciones, para verificar el quantum del proceso que se está ejecutando, ¿sí? Etcétera, para todas las tareas de administración que hemos visto nosotros, ¿sí? Y otras interrupciones que vienen desde los periféricos, que son las generadas por los controladores que dice ahí. ¿Sí? Por ejemplo, desde el teclado, si ustedes ejecutan un control C, un control Z, esa es una señal que tiene que llegar al micro para que se suspenda el proceso, por ejemplo, o para que se interrumpa. ¿Bien? Y después tienen interrupciones por fallo de hardware. ¿Sí? Si ocurre algún fallo en la lectura de disco,
por ejemplo, o un sector roto, qué sé yo, se envía una señal al micro y bueno, se ejecuta la rutina de atención a esa interrupción. ¿Sí? Y puede o no a ustedes como usuarios informar lo que está pasando. Generalmente sí, las interrupciones por fallo de hardware se informan. Sí, eso sí, ya sea un tratamiento más a un nivel más alto, ¿cierto? Que es una rutina no tan de bajo nivel, pero sí podés recuperar o recuperar las páginas que estabas buscando en la web o recuperar las últimas operaciones que hiciste en Word. Levantó la mano Nahuel. O sea, lo de Word sería que se reconoce que se cerró de forma abrupta y punto. Después de recuperar y todas esas cosas, ya es la parte más de alto nivel que buscan los backups que fue haciendo y demás, pero la parte de bajo nivel sería que sabe que el programa no se ejecutó, no se finalizó de la manera que corresponde. Exacto, porque terminó el fallo de energía. Bien, a ver, voy a ver el chat. Yo, profe, había hecho una consulta antes Una también. pregunta. Las IRQ, sí, el driver es un nivel de software, que lo llama en la bibliografía, ustedes lo van a ver como manejador de dispositivo. Eso es software. El controlador de dispositivo es hardware, ¿sí? Y la IRQ es una señal, una línea de control asignada al dispositivo. ¿Sí? Entonces, todos intervienen, ¿sí? Todos estos componentes intervienen para que el dispositivo periférico se comunique con la porción central. Ahora bien, el IRQ es la señal que identifica a un dispositivo, pero no es la única señal que va a usar, porque, está bien, el disco se quiere comunicar con el micro, supongamos, o con la memoria, pero ¿para hacer qué operación? Lectura, escritura, ¿sí? Y hay otras operaciones, un fallo de lectura, o sea, todo es a través de señales. Y entonces, el IRQ es la más importante porque identifica el dispositivo, pero hay muchas otras señales que identifican el tipo de operaciones a realizar o si se produjo un error, etc. ¿Bien? Sí, profe. Ciclo de instrucción era lo que yo le comentaba recién. Por ejemplo, les dice aquí, solicita una impresión de datos, el programa que se está ejecutando. Entonces, desde el programa se tiene que comunicar con la impresora, enviar el trabajo al export de impresión y que, bueno, a partir del export de impresión, se elija ese trabajo y se imprima. Mientras se realiza la operación de entrada-salida, el procesador puede ejecutar otras instrucciones, ¿sí? Si libera, si es el microprocesador el que no se está encargando de la entrada-salida, ¿sí? Cuando la impresora ya finaliza o el trabajo está impreso, se envía una señal al procesador, pero principalmente el procesador, el manejador de interrupciones lo que hace es identificar de qué tipo de señal se trata y avisarle en realidad al proceso que esa entrada-salida terminó. Y acá está el ejemplo. Cuando se está ejecutando un programa, si llega una instrucción I cualquiera, ¿sí? Y se ejecuta una operación de entrada-salida. Hay una interrupción en ese punto. ¿Qué sucede? ¿Sí?
Puede ser que el proceso pueda continuar ejecutándose, o puede ser que el proceso deba interrumpirse hasta que termine el tratamiento de la interrupción. ¿Quién va a hacer el tratamiento de la interrupción? El manejador de interrupciones. Y una vez que terminó, lo comunica y el proceso puede continuar desde donde quedó. ¿Qué pasa aquí? Entre I e I más 1 con el proceso. ¿Qué les parece? Exacto. Se tiene que bloquear si depende del valor de la entrada-salida, ¿sí? Si necesita un dato de entrada-salida, tendrá que bloquearse. Bien. Si no puede continuar, pero la entrada-salida, el valor que se obtenga no influye en la ejecución, puede suspenderse e ir a la cola de procesos listos, para que más adelante continúe su ejecución desde donde quedó. Bien, eso es lo que se está planteando aquí. Y esto es lo que yo les decía sobre el ciclo de la instrucción. El ciclo de la instrucción, en vez de tener 2 etapas, tiene 3. En la primera tenemos la búsqueda de la siguiente instrucción y en la segunda etapa la ejecución. Si no hay interrupciones, están habilitadas. Generalmente no están habilitadas salvo que sea un conjunto de instrucciones atómicas, ¿sí? Tenemos fase de búsqueda, fase de ejecución, y pasa a la fase de interrupción, donde deberá comprobar si hay interrupciones o no pendientes de atender. Si las hay, se inicia el manejador de interrupciones, que verá qué hace este manejador, ¿sí? De interrupciones. Verá de qué tipo de interrupción se trata, qué dispositivo se quiere comunicar con esa señal y qué operación hay que realizar. Si es una operación de lectura, de escritura, de impresión, de lo que sea. ¿Bien? Y este es a modo de resumen de cómo es el tratamiento de las interrupciones. La secuencia de sucesos cuando un dispositivo de entrada-salida, ¿sí? Se comunica y hay que realizar una operación de entrada-salida. Por ejemplo, mostrar algo por pantalla, ingresar un dato desde el teclado, ¿sí? Algo que envíe el mouse, enviar un bloque de disco, grabar un bloque de disco, leer un bloque de disco, imprimir, ¿sí? Etc. El dispositivo envía una señal de interrupción al procesador. El procesador finaliza con la instrucción actual, es decir, la fase de ejecución, y luego va a la fase de interrupción. Y responde a la interrupción llamando al manejador, ¿sí? El procesador envía una señal de reconocimiento al dispositivo para indicarle que, bueno, que se ha reconocido esa señal y que va a ser atendida. Si tiene que ejecutar el mismo procesador, el manejador de interrupciones, lo que hace es suspender el proceso, guardar todo en lo que es el bloque de control de procesos, ¿no es cierto? La palabra de estado del programa, que esto incluye el registro de estado y la pila, el contador de programa, el contenido de los registros de trabajo, etc. ¿Sí? Esto ya lo habíamos hablado. Transfiere el control, el procesador, a la rutina de tratamiento de interrupción, que es la que va a procesar la interrupción. Luego que se completa la entrada-salida,
se restauran los registros del procesador y el contador de programa, suponiendo que, bueno, que seguimos con el mismo proceso que fue interrumpido. Puede que sí o que no, de acuerdo a la cola de procesos listos. Y se continúa con la siguiente instrucción del proceso que había sido interrumpido. Bueno, esto es lo mismo, nada más que se los muestra como un diagrama de flujo, para que lo puedan entender mejor. ¿Qué pasa a nivel de hardware? ¿Qué pasa a nivel de software? ¿Sí? Todo lo que hace el sistema operativo y las rutinas de entrada-salida. Bien, ¿se entiende hasta aquí, chicos? Esto está muy relacionado con ACO, ¿sí? Todo lo que es a bajo nivel. Y ya la clase que viene empezaremos a hablar más sobre la función que tiene el sistema operativo en todo esto, ¿sí? Bueno, no necesariamente va a recibir una interrupción el micro, recibe muchas interrupciones y bueno, tiene que atenderlas. ¿Qué sucede si se reciben varias interrupciones simultáneamente? Puede haber dos enfoques en el tratamiento de las interrupciones múltiples. Primero, que lo haga en forma secuencial, primero, ¿no es cierto? Primero una, después otra, de acuerdo al orden de llegada, de acuerdo a las prioridades, ¿sí? Pero en forma secuencial. ¿Sí? O que defina simplemente prioridades y que, bueno, que las vaya atendiendo en forma solapada. Fíjense, si el tratamiento es secuencial, mientras está atendiendo a un dispositivo periférico, inhabilita las interrupciones del microprocesador, esta rutina, y ejecuta o atiende al dispositivo periférico. ¿Para qué? Porque si hay una interrupción de mayor prioridad, tendría que dejar de atenderla a la que tiene actualmente, ¿cierto? Entonces, si hay otras señales, estas quedan pendientes. ¿Cómo quedaría esto? Así. Si tenemos un programa de usuario y de repente llega una interrupción, este programa de usuario se suspende y comienza la ejecución del manejador de interrupciones. X lo llama porque, bueno, depende del dispositivo que se ha comunicado. Bien, y ejecuta esa rutina de manejo de interrupciones. Si luego llega otra, o llegó mientras estaba ejecutando el manejador X, lo vamos a llamar, la interrupción Y debió esperar. La va a atender cuando termine de atender a la interrupción X, ¿sí? Por eso lo llama, la atención o tratamiento es secuencial. No importa aquí las prioridades, ¿bien? Una vez que termina de atender a la interrupción Y, recién ahí puede volver y continuar con la ejecución del programa de usuario. ¿Cuál es la desventaja? Es que no tiene en cuenta las prioridades. Hay procesos que tienen, dispositivos periféricos que tienen mayor prioridad que otros. Bien, y si hay dispositivos que tienen que esperar, puede haber pérdida de datos, si no hay un buen control, si los buffers se llenan, etc. Y si lo hace, ¿sí? Está el manejador de interrupciones. ¿Cómo? Acá hay un dispositivo de hardware que, es el controlador de interrupciones. El manejador es software.
Cuando les hablan de manejador es software. Si les hablan de controlador es hardware. El controlador de interrupciones es el que maneja y tiene el registro de las interrupciones pendientes. ¿De acuerdo? Y es hardware, es un chip adicional. Y él es el que va a ir administrando, ¿no es cierto?, qué interrupciones van a llegar al microprocesador y en qué orden. Lo hará en forma secuencial en este caso. Bien, el tema que plantea acá de pérdida de datos es porque los dispositivos que están esperando tienen memoria limitada, ¿sí? Las interfaces tienen porciones de memoria que se llaman buffer. Bien, y si no hay un buen control sobre la memoria o esos buffers y que haya señales que diga, bueno, si tiene que esperar que el periférico no siga transmitiendo porque el buffer está lleno y porque ese es el contenido del buffer, no puede pasar a memoria, por ejemplo, y bueno, porque el procesador todavía está tratando otro tipo de entrada-salida. ¿De acuerdo? Eso es lo que está planteando acá. Y está planteando que el CPU se está encargando de las entradas-salidas. Y no un dispositivo distinto. ¿Bien? Bien. Manejo por prioridades. Dice, una interrupción, si se presenta una interrupción de mayor prioridad, se interrumpe la ejecución o el tratamiento de la interrupción actual y se atiende a la de mayor prioridad, ¿sí? Por ejemplo, si se estaba atendiendo a la impresora y luego llega una petición del disco, ¿qué pasa? ¿Sí? El disco la impresora tiene prioridad 3, el disco prioridad 5, ¿sí? Entonces, fíjense aquí que cuando se está tratando a una interrupción X, y llega una de mayor prioridad, se suspende esta como un proceso cualquiera, tiene que esperar, y comienza la ejecución de la interrupción del otro dispositivo periférico. ¿Se entiende? Y ese es en el caso de manejo de prioridades. Bien, y también hay que ver la lentitud que tenga un dispositivo u otro para poder comunicarse con la porción central y transmitir los datos. Por supuesto, el disco es mucho más rápido que la impresora. El disco tendrá mayor prioridad que la impresora. Ya vamos a ver los distintos tipos de acuerdo de dispositivos, de acuerdo a la velocidad con la cual se comunican con la porción central, de acuerdo a cómo transmiten los datos hacia la porción central, etc. Tipos de dispositivos. Hay dos tipos que estaban justamente en el ejemplo anterior. Están los dispositivos de bloque, como pueden ser los discos, los pendrive, las cintas, y los dispositivos de carácter, como pueden ser las impresoras, los mouse, los teclados, ¿sí? Las interfaces de red. ¿Y por qué los diferencia? Y porque es cómo envían o transmiten los datos, si los transmiten byte a byte o carácter a carácter, o si lo hacen por bloque. Y eso es lo que los diferencia. Ustedes lo han visto bien en Linux, ¿sí? En /dev tenemos distintos archivos asociados a los periféricos y de acuerdo al tipo de periférico es el tipo de archivo. Están los dispositivos, los archivos especiales de bloque y los archivos especiales de carácter. Por ejemplo, los TTI o los PTS, esos archivos, ¿de qué tipo son? ¿Lo han visto ustedes? ¿No recuerdan? No, profe. TTI me suena a las terminales. Claro, los TTI están asociados a las terminales. ¿Y los PTS?
¿A los Las puertos, TT profe? ¿Cómo? ¿A los puertos? No. Las TTI las llaman consolas también. Tienen 7 TTI. La TTI 7 es cuando el usuario abre una sesión en el entorno gráfico. Y después tienen desde la TTI 1 a la TTI 6, cuando el usuario puede loguearse en modo texto. Pero las PTS son todas las terminales de texto que pueden abrir en el entorno gráfico. Cuando ustedes abren una ventanita para trabajar desde la línea de comando, la llama terminal. Esa terminal transmite o guarda los datos en archivos que se llaman PTS. La primera terminal que ustedes abran puede ser la PTS 0, después la PTS 1, 2, 3, 50, 60, todas las terminales que necesiten. Profe, ¿el entorno gráfico no sería una terminal más? El entorno gráfico es el TTI 7 y lo sabe mostrar como una terminal también. Pero es la consola 7, el entorno gráfico. Y a veces como esté configurado, a veces lo muestra y otras veces no. Pero las PTS son las terminales de texto. ¿Ustedes la vieron cuando vieron procesos? Con el comando PS. ¿No lo vieron? Fíjense que, claro, el PS lo vieron. Una de las columnas dice TTI. La columna TTI indica si el proceso está asociado a una terminal o no. Hay algunas que tienen un signo de pregunta, es porque ese proceso se ejecuta generalmente en segundo plano, no tiene una terminal asociada, es decir, no muestra datos ni toma datos de una entrada-salida, ¿se entiende? De un dispositivo como la pantalla. Como pueden ser otros procesos como un LS, ¿no es cierto? Como el PS mismo, como el MOR, que bueno, tienen asociada la terminal desde donde fueron lanzados. Esos archivos son de tipo carácter, porque están asociados a la pantalla, a la entrada estándar, a la salida estándar, y la entrada estándar es el teclado. Lo llama estándar porque los toma por defecto, ¿sí? Como salida estándar la pantalla y como entrada estándar el teclado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nosotros podemos comunicarnos con el shell o con el sistema operativo? A través del shell, y lo hacemos por estos archivos especiales que están asociados al periférico, al teclado y a la terminal a la pantalla. ¿Han levantado la mano? A ver. No, fue si cara, profe. Bien. Bien, ¿se entiende entonces? ¿Sí? El dispositivo de bloque, el disco, todo, si ustedes ven en /dev, van a ver que algunos archivos comienzan con una B larga, porque están asociados a periféricos de bloque, ¿sí? Como los discos, los SD o los HD, ¿sí? Son archivos asociados a los discos rígidos, por ejemplo. Los FD, archivos asociados a los disquetes, bueno, que ya no los usamos. Después hay otros asociados a los pendrive, etc. Ustedes pueden investigar esa parte en el directorio /dev. ¿Bien? Nosotros, yo les hablo de Linux porque es lo que ustedes pueden analizar más, pero lo mismo está en Windows. Nahuel levantó la mano, a ver. Sí, profe. Hay esos chips que vienen de memoria que usan los celulares, hay adaptadores que vienen para las computadoras. ¿Esos adaptadores funcionan como un pendrive? O sea, ¿el sistema los considera como un pendrive o tiene un manejo aparte?
También pregunto porque hay computadoras, hay notebooks que tienen para poner estos chips también de una, sin un adaptador. ¿Y no lo trabajará como un PCI? Como una memoria, nomás esas, la verdad no sé decirte, pero no sé si lo trabaja como un pendrive, más bien como una memoria. Por eso te decía como un PCI. No conozco para responderte, Nahuel, me estoy imaginando. O sea, igual era curiosidad, no es tan relevante tampoco, así que no hay drama. Bueno. Bien. Bien. Fíjense en estos distintos tipos, los dispositivos de bloque, justamente almacenan y transmiten la información en bloques. ¿Mm? ¿Recuerdan qué es un bloque? Un bloque de disco. ¿Alguien tiene alguna definición intuitiva? Aunque sea. Es la sección en la que se divide el disco, digamos. Digamos, lógicamente, cómo lo divide para manejar los archivos. Bien, lógicamente, esa palabra es importante, ¿sí? Pueden tener, lo habíamos hablado, bloques de 1K, de 2K, de 4K, ¿sí? De 8K. Y es como ha agrupado el sistema operativo los sectores físicos del disco. Bien, y eso es lo que llama bloque. Y es una unidad de asignación. Bien, ahí está María diciéndome, unidad de asignación para los archivos, ¿no es cierto? Entonces, mínimamente le vamos a asignar a un archivo un bloque, como mínimo, ¿bien? Y así almacenan la información y transmiten, ya sea lee un bloque o se graba un bloque en disco. Como cada bloque está identificado por un número, se pueden manejar en forma independiente. Se puede leer o escribir el bloque 100, luego el bloque 500, más la siguiente operación será el bloque 450, etc. En forma independiente y con un acceso aleatorio. Bien, en cambio, en los dispositivos de carácter, el flujo de transmisión que se hace es carácter a carácter o byte a byte. Bien, y no se pueden direccionar, es como una ráfaga, desde el mouse se transmite también carácter a carácter, un bit detrás de otro, entonces eso no es direccionable ni se pueden hacer búsquedas en este tipo de dispositivos. ¿Estamos? Categorías, 3, vamos a manejar, dependiendo si son legibles por el usuario o no, o solo por la computadora, o si son de comunicación. Este es otro tipo de clasificación. La anterior depende de cómo transfieren los datos. Y esta es desde el punto de vista de si lo podemos nosotros leer o no, o solo la compu, o si es de comunicación, es decir, que tampoco lo puede leer el usuario. ¿Qué es lo que los diferencia? Y esto es lo que vamos a tener en cuenta, la velocidad en la cual transmiten los datos. No es lo mismo una impresora que un disco, ni un disco no es lo mismo que una cinta, tienen distintas velocidades de transmisión, y por ejemplo los controladores que están dentro de lo que es la computadora, la transmisión, están conectados al bus central, así que van a transmitir más rápido que de lo que es un disco hacia la controladora, por ejemplo. ¿Cuál es el software que lo va a manejar o que lo va a interpretar esa información? También los diferencia. ¿Qué tan complejo puede ser el control que deba hacerse sobre ese dispositivo? ¿Qué tan complejo va a ser el manejador de ese dispositivo? Recuerden que el manejador es el driver, ¿sí? el que debe conocer la arquitectura y particularidad del dispositivo que está controlando y manejando, eso también los diferencia. Si transfiere, transmite la información en carácter o en bloque, también los diferencia. Cómo representa los datos, cómo graba los datos, ¿sí? Y las condiciones de error.
¿sí? Que pueda identificarse en algún dispositivo. Si todos los errores pueden ser informados, si pueden ser identificados, si están codificados, etc. Y en todo eso se tiene en cuenta cuando se analiza un dispositivo periférico. De todas formas, nosotros no vamos a entrar en detalle en cada de los dispositivos, sí en el disco un poquito. Bien, las técnicas de entrada-salida que conocemos, habíamos hablado recién de la entrada-salida programada, entrada-salida dirigida por interrupciones y el acceso directo a memoria. Esto está relacionado un poquito con la evolución, ¿sí? Que ha tenido todo este sistema de entrada-salida. En la entrada-salida programada, fue la primera forma en que se manejó esto, que fue el mismo CPU se encarga de realizar, de ejecutar la entrada-salida. Entonces, se está ejecutando un programa de usuario y necesita leer un archivo, el programa, entonces el programa se suspende y el mismo CPU se encarga de realizar la lectura del archivo, llevarlo a memoria, y una vez que está ese archivo en memoria, ya sea un bloque, 2 bloques o los que se haya necesitado leer, se continúa con la ejecución del programa. Todo eso lo hace el microprocesador. Como una segunda etapa, lo que se hace es que todo esto sea administrado por interrupciones. Como ya lo hemos visto, el objetivo es lograr mayor eficiencia, ¿sí? Y que el microprocesador pueda continuar la ejecución de otros procesos, del mismo o de otros. Entonces, los módulos de entrada-salida se encargan de realizar la ejecución de la entrada-salida y avisarle a través de las interrupciones al micro de que ya finalizó la entrada-salida y que puede continuar ese proceso que la pidió con la ejecución. ¿Sí? Un paso más adelante en lo que es la evolución, se puede aplicar acceso directo a memoria. El DMA no siempre está activo, porque bueno, ahora los CPU son bastante veloces, mucho más rápido que dejar que en un dispositivo de DMA o un canal de DMA que no es tan rápido se encargue de la entrada-salida, ¿sí? ¿En qué consiste el DMA? Acceso directo a memoria, ¿alguien me lo puede decir? Me parece que ya lo habían visto en otra materia. ¿Lo recuerdan? Creo que era una línea, ¿no? Del bus. Acceso directo a memoria. El controlador de DMA es el que se encarga, ya lo vamos a ver entonces en detalle si no lo han visto, de leer o grabar un bloque de disco. Entonces el proceso, cuando tiene que, por ejemplo, grabar un archivo en disco, lo que hace es enviarle o mandarle al controlador qué bloque se va a leer o cuántos bloques se van a leer, en dónde lo tiene que guardar, perdón, leer no, vamos a suponer que va a grabar, en dónde va a grabar y cuántos bloques va a grabar. Con esa información ya el microprocesador continúa la ejecución del proceso y es el controlador de DMA el que transfiere los datos desde la memoria, ¿no es cierto?, hacia el disco sin que el micro participe. Acá repasamos un poquito, fíjense, entrada-salida programada, el procesador realiza todo el trabajo de la entrada-salida. Por ejemplo, leer un bloque de disco y llevarlo a la memoria. Todos esos datos que vienen del disco pasan por el micro. Y de ahí a la memoria. Eso es lo que llamamos entrada-salida programada. ¿Bien? Cuando se completa la operación, se le da una señal al proceso
para que ya se desbloquee y pase a la cola de listos. Esto antes llevaba mucho tiempo del CPU, porque los microprocesadores no eran tan veloces, entonces se buscó una forma de ir liberando de esta tarea de entrada-salida al micro. Ahora, dada las velocidades que tienen los microprocesadores respecto al disco, respecto a la memoria, bueno, a veces es preferible que sea el micro el que se encargue, el microprocesador central, estoy hablando, de la tarea de entrada-salida. Dirigida por interrupciones, el procesador envía una orden de entrada-salida al módulo correspondiente, es decir, al módulo donde está conectado el dispositivo periférico. Y luego el micro puede realizar otra actividad, ya sea continuar la ejecución del proceso u otro proceso, ¿no es cierto? Llamar a otro proceso si este no puede continuar. El módulo de entrada-salida envía una interrupción al micro cuando ya termina la operación de entrada-salida, ¿sí? Y es el procesador el que ejecuta la transferencia de datos hacia la porción central, en el caso de que hiciese falta. Acá tengo ejemplos de módulos. Este es un módulo universal, fíjense que están conectados distintos dispositivos, y es el que se encarga de ejecutar la entrada-salida. Y si no, acá tenemos interfaces ya más específicas, si se van a conectar, ¿no es cierto?, o una impresora o un disco externo, bueno, van conectados a estos módulos. Entonces, liberamos al microprocesador central de la tarea de entrada-salida, y cuando, por ejemplo, si ha tenido que leer un bloque, vamos a suponer, de datos, y todo está en los buffers del módulo, el módulo le avisa por una interrupción al micro, y este después lleva todo a la memoria. Bien, entonces parte de la entrada-salida lo hace este módulo de entrada-salida. En el caso del DMA, el procesador envía una petición, como les decía recién, de, por ejemplo, transferir un bloque al disco. Entonces, primero se va transfiriendo al DMA. Estos datos se transfieren al DMA. Acá es un chip, ¿no es cierto? También es hardware, que es el controlador de DMA, que necesita saber qué bloques va a guardar en el disco, el tamaño de cada bloque y cuántos bits o bytes va a transferir. Acá fíjense que está rota esta comunicación, porque una vez que el CPU pasa esos datos al controlador, ya no tienen nada más que ver con el DMA, y este controlador, que tiene su propio CPU, tiene un CPU dedicado, un micro dedicado, se encarga de la transferencia de esos datos, desde la memoria hacia el disco, si en el caso de que sea una lectura, desde el disco hacia la memoria. Como les decía, no siempre tenemos activo el DMA, no siempre está trabajando este controlador, porque hay que evaluarlo. A veces el CPU es mucho más rápido para que haga esa transferencia, y bueno, a veces, bueno, es preferible que lo haga el microprocesador central y no el microprocesador de la controladora de DMA. ¿Bien? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cuando ya termina la transferencia, envía una señal al CPU para que, una vez el proceso que pidió el grabar el dato o la lectura de los bloques, pueda continuar su ejecución. Bien, vamos a dejar hasta aquí. El tema que sigue es la evolución, que es más o menos lo que yo he estado comentando, pero bueno, lo vamos a retomar el viernes que viene. Cómo ha ido evolucionando este sistema o subsistema de entrada-salida. ¿Bien?
Bueno, ¿dudas? Esta presentación está cargada ya en la UV para que ustedes puedan verla, está cargada la bibliografía, así ya pueden ir leyendo. La recomendación, ¿cuál es? No dejar hasta el final. La fecha tentativa para el tercer parcial es viernes 29 de octubre, si no me equivoco es viernes, no sé si lo pueden verificar. Es viernes. No sé cómo están ustedes con los otros parciales. Claro. Bueno. Me van a dejar sola. Y así el 27. Me van a dejar sola. A ver, voy a ver el No tengo calendario. drama, profe, No, si hay que pero vamos acomodarse. para esa materia. Bueno, tienen que ir estudiando para que les sea más fácil. Esta parte no es tan difícil. Bueno, les tomo el 22 de octubre. Porque 22, fecha tentativa o 5. Lo que pasa es que el 5 también vienen los recuperatorios de otras materias. Y esta. Dale, el No sé, 22, está bien. no tenemos nada ahí. ¿El 22 no tienen nada? Bueno. Vamos Ahí al 22. llegamos bien porque no es tan largo el tema. 22 del 10. Sería el tercer parcial teórico. Profe, tengo una duda. Sí. Si uno tiene promoción, digamos, solo teórica, tiene que ir a un coloquio con usted, ¿verdad? Va a haber coloquio, exacto. Claro, sería un coloquio por el teórico y un coloquio por el práctico, por separado, Exacto. ¿o no? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Creo que el práctico no va a tomar coloquio. El año pasado me parece que no tomó coloquio el práctico, solo el teórico. Eso se los puedo confirmar la semana que viene. Me pueden mandar un mail un día antes, así me acuerdo de preguntar bien qué va a pasar este año. Me parece que el coloquio es solo teórico, pero se los puedo Perfecto. confirmar. ¿Y cómo es la Sí, no modalidad estoy segura. más o menos, profe, del coloquio? El coloquio es oral. Se les Eh, asigna todo un capítulo, toda una unidad. Ah, O bien, dos, eso es. o dos, dependiendo del rendimiento que ustedes tengan. Bueno, si van a coloquios porque tienen notas altas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, eso se los asigno yo a todos los que me confirmen que van a rendir coloquio. Es como un examen final, porque el examen final es oral. Entonces usted nos dice qué estudiar y vamos con eso. Exacto, ustedes me mandan un menos mail diciéndome, profe, yo me presento al coloquio. Entonces yo les envío fecha, hora y tema. Menos mal. Buenísimo. No muy Así larga los la materia, organizo. buenísimo. Yo no entendí la ventaja del aprobar directo al final, pero ahora está perfecto, profe. Para aprobar directo tenés que pasar por el coloquio. Sí, sí, sí. Sí Bien. o sí, entonces me gustaría dejar a mí los viernes 5 y 12 para tomar coloquio en el horario de clase, en lo posible, porque, bueno, a veces nos hemos extendido, supónganse, hasta las 2, 2 y media, depende de la cantidad de alumnos, y el 2K1 suele ser numeroso. Así que, sí, voy a necesitar tiempo, y bueno, mejor si les puedo tomar el 22. Así ya nos queda tiempo holgado para los coloquios. Les puedo tomar recuperatorio también a los que lo necesiten en esas fechas, no hay problema, porque está Juliana, que es nuestra ayudante, que se puede ocupar de eso, así que bueno, nos podemos organizar de esa manera. ¿Bien? Bueno, entonces el pedido es que empiecen a estudiar. ¿Ah? Ahí está despidiendo Obvio, profe, obvio, vamos a estudiar. Brian. Bueno, listo. Nos reencontramos el viernes, está cargado el material, la bibliografía, todo para que empiecen a estudiar. Y bueno, no vamos a estar tan holgados, vamos a ir un poquito más rápido para llegar bien al 22. Que tenga Bueno, buen fin de profe. tenemos genial, viernes profe. 8, Gracias. antes que se vayan, viernes 8 dice puente turístico, así que creo que hay que tacharlo a ese, lo vamos a confirmar después.
Viernes 8 de octubre. Parece que no hay clase. Teórico solo en este. Doy práctico en el 2K4. Así es. No, es el único que doy en teórico. ¿Mm? Así que bien. Bueno, no, pero vamos a llegar bien, no se preocupen. Nos vemos, chicos, el viernes. Hasta luego, igualmente. Igualmente.